Hemos revisado entonces en un primer momento la capacidad para vender, hemos visto el objeto de la compraventa y ahora corresponde que nosotros analicemos las obligaciones del comprador y las obligaciones del vendedor. Esto que es importante ya que los contratos, como ustedes tienen conocimiento, son una de las fuentes de las obligaciones y llegan a tener tal trascendencia que se estudian como una disciplina aparte, ¿no? Entonces, la, la compra-venta tiene un comprador y un vendedor, ¿no? Que si bien no son definidos de manera clara por nuestro Código Civil, ya hemos visto qué implica, ¿no? El vendedor va a ser aquel que va a transferir un determinado bien a cambio de un precio y el comprador va a ser aquella persona que dentro de una relación de compra-venta, de una relación contractual de compra-venta, va a pagar un precio con la finalidad de adquirir un determinado bien, ¿no? Más allá de las reglas que ya hemos visto, ¿no? En caso de los casos de quien asuma el riesgo y todo esto. Las obligaciones principales del vendedor son tres. En primer lugar, tiene que entregar la cosa que vende. En segundo lugar, tiene que hacer adquirir la propiedad. En caso que la transmisión no es el efecto inmediato, como, qué sé yo, en un contrato que esté sometido a condición, tal vez, o bajo ciertas modalidades, entonces el bien todavía pertenece al vendedor hasta ese instante, ¿no? Hasta el instante en que tenga que transferirse el derecho. Nosotros hemos visto, por ejemplo, la compra-venta con reserva de propiedad. No es un efecto inmediato la transferencia, la transferencia del derecho, ¿no? Entonces, tiene que hacer adquirir el derecho el momento en que se cumpla o en que hayan acordado las partes, el momento, qué sé yo, que ha existido la satisfacción en la compra-venta con reserva de satisfacción, que haya existido esa afirmación por el comprador que el bien cumple con los requisitos que él buscaba en la compra, venta a prueba. Entonces va a haber, ¿no?, casos en los cuales la transferencia no es un efecto inmediato de la compra-venta, es decir, la transmisión del derecho, y en estos casos entonces todavía va a pertenecer al vendedor. Por otro lado, tenemos dentro de las obligaciones de la compraventa una de las más importantes obligaciones del vendedor, que es la respuesta, es decir, el mismo tiene que responder por la acción, digo, por la evicción y el saneamiento, ¿no? Es decir, el mismo tiene que ser llamado a juicio en caso que un tercero se atribuya derechos sobre el bien que él mismo ha vendido, o sea, que esta persona ha vendido. Y eso es sumamente importante. Existe incluso en derecho procesal la figura del llamamiento al vendedor por evicción, es decir, es una figura de intervención forzosa de terceros. ¿Qué significa? Tenemos un demandante y un demandado. Si el demandado ha comprado de una persona, de otra persona que no es parte de la relación procesal entre demandante y demandado, el demandado puede llamar a su comprador. ¿Por qué? Por esta garantía de evicción y saneamiento, ¿no? Ahora, revisemos las obligaciones, ¿no?, que tiene. Para empezar, hablemos de la entrega de la cosa vendida. Puede definírsela, nos dicen los hermanos Massot, como un acto por el cual se deja la cosa vendida a disposición del comprador para que éste la reciba. Se va a entregar la cosa en el estado que tenía el momento de la venta y obviamente bajo el principio de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, se tienen que entregar los frutos que haya generado el momento que se ha generado la transferencia y además los accesorios que haya adquirido desde aquel momento, desde el momento de la venta. Tiene que entregarse los títulos. Otro de los efectos entonces del contrato, otra de las obligaciones que tiene el vendedor al momento de entregar la cosa es entregar los títulos, ¿no?, y los documentos en sí que refieran a este caso, ¿no? Usualmente lo que pasa es que se entregan los testimonios anteriores, se tiene que entregar el testimonio de compra-venta, que es el título por el cual, en el caso de inmuebles, ¿no?, se entrega el folio real también, que es en el cual se registra el título
por el cual la persona adquiere el derecho propietario, y además ya por la práctica jurídica y porque terminan siendo documentación importante, se entrega, ¿no?, el certificado de registro catastral que va a colaborar a determinar dónde se encuentra el bien, cuál es el bien específicamente, cuál es su extensión, cuáles son sus colindancias, etcétera, ¿no? Se entrega además los impuestos a la propiedad para que el propietario actual pueda seguir realizando el pago de los impuestos a la propiedad, ¿no? En caso de un bien mueble sujeto a registro, lo que se transfiere es, además, se entrega obviamente el testimonio, los pagos de impuestos y además el registro único automotriz, ¿no?, denominado RUAT. Si el comprador ya tenía el bien a otro título, por ejemplo, si un usufructuario compra el bien, entonces la entrega se cumple con el simple consentimiento, ¿no? No es necesario que se realice mediante otro acto o diferirla. Con el solo consentimiento ya se realiza la entrega del bien, porque el usufructuario ya tendría este bien, ¿no? O el usuario o el habitador, o tal vez está detentándola un arrendatario, ¿no? Entonces, tiene esto por una relación obligacional, es decir, no tiene un derecho real el arrendatario, pero tiene un derecho personal obligacional que le permite estar en el bien. Entonces, lo tiene, ¿no? Gracias a un derecho de crédito que él tiene. Tiene el bien, por tanto, en el momento en que se celebra una compraventa con este y este adquiere la propiedad, simplemente la entrega se va a dar por el consentimiento, ¿no? El vendedor continúa detentando, dice, si el vendedor continúa detentando el bien a otro título, también la entrega se cumple con el simple consentimiento, ¿no? Venta con reserva de usufructo. Nada impide que el comprador le pueda detentar el bien o pueda tener un derecho real sobre el bien el momento en que se celebra la compra-venta, ¿no? Yo soy propietario y le vendo a una tercera persona, pero le digo que me dé 3 meses en alquiler el mismo bien en el cual yo ya estoy viviendo y que le estoy vendiendo. Entonces, desde el momento en que ambas partes consienten ello, ya se realiza la transferencia, ¿no? Solo que uno cambia el título, uno ya no es propietario, sino puede pasar a ser poseedor en el caso de tener un derecho real, un usufructo, un uso o una habitación, o pasará a ser un detentador en el caso de ser un inquilino, en el caso de ser tal vez anticrecista, ¿no? Porque podría suceder, nada impide que, por ejemplo, ¿no? Supongamos Damaris tiene un bien inmueble, ella me transfiere ese bien inmueble, pero me va a deber un saldo, ¿no? Y me dice, ese saldo que te debo lo vamos a dejar como antícresis y te lo voy a pagar dentro de 3 meses o dentro de un año. Mientras tanto, vamos a poner como antícresis, ¿no? El bien. Entonces, existe esa posibilidad. Esa posibilidad y ella ingresa en ese momento a otro título al bien inmueble, ¿no? ¿Qué más tenemos entonces? Los gastos de entrega, esto habíamos dicho, ¿no? Los gastos de entrega los cubre el vendedor, mientras que los gastos de traslado corren a cargo del comprador. Esto en el caso de los bienes muebles. El comprador va a entregar entonces los gastos de traslado, va a pagar los gastos del traslado del bien de un lugar a otro. Pero para entregar, qué sé yo, si es que tienen que cumplirse ciertos cuidados específicos, bueno, en ese caso el vendedor lo que va a realizar son los gastos de entrega, ¿no? La entrega se realiza en el lugar en el cual el bien se encontraba al momento de la venta, salvo pacto contrario, ¿no? La ley nos da la posibilidad que las partes sean cuál es el lugar en el que se va a cumplir la prestación, la entrega del bien. Si no se ha pactado, entonces esto se va a realizar en el lugar donde se encontraba el bien el momento de la venta. Si no se acuerda un término para la entrega, la misma se hace en el momento que el comprador lo pida, a menos que se requiera fijar un plazo según las circunstancias. Si no se entrega la cosa cuando vence el término, el comprador puede pedir la resolución del contrato
o la entrega del bien más el resarcimiento de los daños y perjuicios. Entonces, en caso de no entregarse la cosa, el comprador podrá pedir la resolución del contrato más el daño, más los daños y perjuicios. Esto es coherente, ¿no?, con la resolución del contrato por incumplimiento culposo. Entonces, no es algo que no conozcamos hasta el momento. En caso que no se ha pagado el precio o el comprador es insolvente, el vendedor puede rehusarse a entregar la cosa, ¿no? Si no se paga el precio, el vendedor simplemente puede retener la cosa. Si el comprador es insolvente, también puede ser. Ahora sí pasamos a un término sumamente importante y a un concepto importante, que es el de la evicción y saneamiento. La evicción se va a referir básicamente a la atribución que realicen terceros, que se realicen terceros, es decir, terceros se atribuyan derechos sobre el bien que se le ha vendido al comprador, ¿no? Nos dice la doctrina, no basta entregar el bien al comprador, además de entregar el bien al comprador, el vendedor tiene que garantizar que el bien sea pacíficamente poseído. Si un tercero alega mejor derecho, eso es, ¿no? La evicción implica que un tercero se está atribuyendo un derecho sobre el bien. Y la garantía de evicción implica que en caso que eso suceda y el comprador salga perdidoso respecto a este bien, procederá el saneamiento, ¿no? El saneamiento es llamado por nuestro código responsabilidad. Lo van a ver bajo ese término, ¿ya? Pero la doctrina y la gran mayoría de códigos lo denomina el saneamiento, ¿no? A ver, si un tercero alega mejor derecho, el vendedor tiene que ser llamado a defender el derecho que ha transmitido. Tiene que sanear esta situación. Si es que pierde, entonces el saneamiento va a estar en la devolución del precio mínimamente. Hay ciertas reglas respecto a la evicción y saneamiento que ustedes tienen que conocer y que las vamos a revisar también. La evicción implica entonces la pérdida de una cosa por efecto de una resolución judicial firme. Disculpen porque ahí en el material dice firma, ¿no? El saneamiento, por su lado, implica reparar o remediar. El saneamiento va a operar el momento que el propietario nuevo, es decir, el comprador, ha perdido el bien, ¿no? Ha perdido, pero porque alguien más se ha atribuido ese derecho. O el momento que también el saneamiento va a operar el momento que existan vicios ocultos del bien, que vamos a revisar en un momento más, tiene también sus reglas específicas. En primer lugar, nosotros vamos a hablar de la evicción, ¿no? De acuerdo a las reglas del código abrogado y de acuerdo también a las enseñanzas de tratadistas como Planiol y Ripert, citados obviamente por el maestro, bueno, por el tratadista, porque no ha sido tan, o sea, alguna vez lo invitaron, dice Carlos Morales Guillén, a dar cátedra. Sin embargo, él decía que, bueno, al final a él le gustaba escribir, no le gustaba, no era lo suyo la cátedra, ¿no? Entonces, el tratadista Carlos Morales Guillén cita a Planiol y Ripert y nos dice que la evicción requiere de 3 condiciones, ¿no? Y esto es importante. En primer lugar, tiene que haber una perturbación resultante de un derecho alegado judicialmente por un tercero. Judicialmente, una tercera persona, entonces, que no ha intervenido en la compra-venta, solicita bueno, cuestiona el derecho de propiedad del actual comprador. El derecho judicialmente alegado, la segunda condición, es que este derecho que alega la parte, una tercera persona, tiene que ser anterior a la venta, ¿no? Es decir, un derecho sobre el cual el comprador en su momento no haya tenido conocimiento, ¿no? Y el tercero es justamente esto, ¿no? Tiene que tratarse de cargas desconocidas por el comprador al tiempo de la celebración del contrato. El comprador no debería haberlas conocido el momento que celebra la compra-venta. Estos son los 3 elementos que tienen que concurrir para que exista la evicción, ¿no? Un tercero que se atribuye a un derecho y que lo solicite judicialmente. El derecho judicialmente alegado de la causa tiene que ser anterior a la venta, ¿no? El derecho que este tercero esté reclamando tiene que ser anterior al momento que se haya celebrado la compra-venta. Y por último,
tiene que tratarse de cargas desconocidas por el comprador. El comprador no tenía que tener conocimiento al tiempo de la celebración del contrato de estas cargas, porque en caso contrario hubiese asumido el riesgo. Vamos a ver esto, ¿no? Se puede modificar también esto de la evicción y saneamiento, pero siempre el vendedor siempre va a responder por los hechos que se generen por su culpa, ¿no? Con culpa de él. Más allá que se modifique la evicción y saneamiento. Eso vamos a revisar. Espota, citado por el Tribunal Supremo de Justicia en el auto supremo número 317, quebrado 2018, de 2 de mayo nos va a decir, ¿no?, que la evicción es toda especie de pérdida, de turbación o de perjuicio que sufre el que adquirió la cosa. Y el saneamiento va a llevar la idea del resarcimiento por el causante al evicto causaviente, ¿no? Es decir, la persona que ha adquirido el bien, ¿no?, que es el denominado evicto. Nuestro ordenamiento jurídico distingue entre la evicción total y la evicción parcial. Sin embargo, debido al tiempo que lamentablemente corre muy rápido, nosotros vamos a dejar el avance hasta este momento y vamos a continuar el análisis de este importante instituto jurídico en nuestra clase del día lunes.